Muy buenos días a todos. Pues, efectivamente, el día de hoy, yo, Salvador Ramírez Gallegos, médico residente de segundo año, junto con la doctora Mónica Flores, quien es adscrita a la Clínica de Trastornos Afectivos y catedrática CONACYT, les presentaremos el siguiente artículo, que se titula Diagnosis of Major Depressive Disorder Based on Changes in Multiple Plasma Neurotransmitters, a Targeted Metabolomics Study. Y como una breve índice, primero daremos una pequeña introducción, la cual consistirá en algunos datos epidemiológicos con respecto al trastorno depresivo mayor. Posteriormente, me gustaría hablar brevemente de la fisiopatología de la enfermedad, así como algunas de las teorías sobre su etiología y una propuesta bastante interesante que tiene que ver con un modelo integral que ha tratado de combinar todas las teorías disponibles. Asimismo, también me gustaría hablar brevemente de cómo se da el diagnóstico de trastorno depresivo mayor y cómo pudieran ser los biomarcadores un posible adyuvante para llegar a su diagnóstico, para finalmente irnos de lleno a la revisión del artículo. Muy bien. El trastorno depresivo mayor es una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial, calculándose que aproximadamente 350 millones de personas son afectadas a nivel mundial, con prevalencias que oscilan entre el 3.3 y 21.4%. Sin embargo, hablando en específico de nuestro país, la prevalencia total es del 9.2%, presentándose en el 10.4% de mujeres y en el 5.4% de hombres. En cuanto a la fisiopatogenia, no ha habido un solo modelo o mecanismo que pudiera explicar de manera satisfactoria todos los mecanismos subyacentes a esta patología, puesto que, como ya veremos más adelante, diversas causas y estresores pudieran coexistir en un mismo individuo. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces, múltiples estresores, tanto psicológicos, ¿no? Por ejemplo, pues, perdí mi empleo, como biológicos, que en ese momento la paciente se encontraba embarazada, se pudieran combinar, lo cual muchas veces pudiera influir inclusive en el tratamiento, en el cual, pues a veces hay ciertas personas que responden mejor a ciertas intervenciones que a otras. En pocas palabras, el trastorno depresivo mayor es un cuadro sumamente heterogéneo, ¿sí? Como parte del intento por intentar explicar el origen de esta enfermedad, se han propuesto diversas teorías. Sin embargo, desde mi punto de vista, y una de las más interesantes y que mejor explican las cosas, es la teoría de la diátesis estrés, en la cual, en estas dos columnas, se tiene la diátesis, que esto explica la vulnerabilidad intrínseca que tiene el sujeto para adquirir la psicopatología. Y esto pues integra la predisposición genética misma, ciertas dificultades en el apego que se pudieron haber tenido en la infancia, haber sido receptor de trauma, sobre todo de trauma temprano, y en específico también pues algunos rasgos de la personalidad, ¿no? Todo esto, si sucede algún evento que se llama estresor, que es cualquier cosa que intente corromper la homeostasis del sujeto, pudiera llegar a explicar la psicopatología. Y bueno, y entre varios estresores, uno de hecho de los más importantes es el duelo. Con esto de acumulación de pequeños estresores me refiero a que a veces, digamos, no basta con un solo estresor que, digamos, ponga en riesgo la integridad del sujeto, sino con pequeñas cosas que vayan estresando al sujeto, eso potencialmente lo pudiera predisponer, como por ejemplo el bullying, ¿no? Posteriormente también los cambios hormonales, como pueden suceder en el embarazo o en el climaterio, y ciertas enfermedades médicas que, como ya veremos, la aparición de ciertos factores proinflamatorios nos pudieran predisponer a enfermedad médica. ¿Sí? Sin embargo, Wilner, en una revisión interesantísima, aunque un poco larga, ha intentado sacar diversas teorías por las cuales nos da trastorno depresivo mayor. De entre ellas son alteraciones en la inflamación, de entre las cuales ciertas interleucinas como la interleucina 1, la interleucina 2, el factor de necrosis tumoral alfa o inclusive la expresión de algunas prostaglandinas nos pudieran predisponer a esto.
puesto que él teoriza que si bien la inflamación nos permite, digamos, recuperar todos nuestros recursos para recuperarnos de cierto malestar, como por ejemplo, y eso explicaría la anedonia, digamos que en la depresión esto pues llega a ser pues francamente desadaptativo. También otra cuestión bien interesante que veremos es que existen alteraciones en la neurogénesis y en la neuroplasticidad disminuida. Inclusive, uno de los, digamos, marcadores como que ahorita se están estudiando muchísimo y que tienen bastante valor diagnóstico es el factor neurotrófico cerebral o BDNF por sus siglas en inglés. Una tercera causa y cuestión es la disfunción en el eje hipotálamo pituitario adrenal, en el cual, pues, a mayores niveles de cortisol sérico, pues, existe una mayor neurotoxicidad que afecta, pues, sobre todo al hipocampo, y esto también pudiera explicar varias de las fallas cognitivas que existen en la depresión mayor. Y finalmente, pues, alteraciones intrínsecas en la conectómica cerebral también pudieran llegar a generar alteraciones. Finalmente, pero no por eso menos importante, existe la teoría monoaminérgica, de la cual desarrollaremos más adelante. Como parte de los esfuerzos por tratar de integrar absolutamente todo esto, Dean propuso todo este modelo que se llama modelo integral de la depresión, en la cual, si observamos detenidamente, en la primera columna que dice etiología, ¿sí? Aquí básicamente, si observamos, prácticamente la teoría de la diátesis estrés, que él la propone como etiología misma de la propia depresión, ¿no? Entonces, pues yo tengo algo que pues rompe mi homeostasis, ¿no? Y a su vez, esto me va a dar todos los modelos que ya vimos anteriormente, ¿no? Alteraciones en la inflamación, en el eje hipotálamo, hipófisis adrenales, una neuroplasticidad reducida, etcétera. Y esto a su vez, ¿en qué se va a traducir? Pues en el fenotipo clásico de la depresión, ¿no? La saliencia negativa, es decir, la capacidad que uno, o sea, la saliencia es la capacidad de un estímulo pues, para que nos llame la atención. Entonces, pues en la depresión, pues básicamente nos llaman más la atención los estímulos negativos, ¿no? Así como pues alteraciones en la recompensa, las alteraciones en el sueño, la tristeza, la anedonia, la bradifrenia o bradicinesia, la tendencia al suicidio, entre pues, otros síntomas que ya conocemos, ¿no? Precisamente, como nuestro artículo se enfoca principalmente a discriminar la mayoría de las alteraciones en los neurotransmisores que hay, voy a hablar brevemente sobre todos los neurotransmisores alterados, ¿no? Que fundamentalmente son la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, el glutamato y el GABA, que aquí decidí ponerlos como un sistema, ya que fundamentalmente, digamos que ambos se correlacionan uno con el otro. Sin embargo, como ya vieron en el DigiVote, el GABA ahorita pues, es una de las propuestas más interesantes en la depresión y por eso le voy a dar su pequeñísimo espacio, ¿vale? Pues la teoría serotoninérgica pues, es de las teorías más aceptadas, ¿no? Aquí fundamentalmente se explican dos alteraciones. Aquí pues, en la depresión mayor pues, hay una alteración en la proteína transportadora transmembrana de la serotonina, o SERT, por sus siglas en inglés, en la cual pues, disminuye los niveles de serotonina extracelular, ¿no? Por ello, pues, los antidepresivos actúan, digamos, disminuyendo esta proteína para que a su vez aumenten. Y a su vez, también los receptores más estudiados y por ello mayormente afectados en la depresión mayor son los 5-HT1A, los 5-HT1B y los 5-HT2A. Como parte de la noradrenalina, pues se tiene como parte del sistema un estrés crónico, ¿no? El estrés crónico, pues básicamente, ¿qué nos hace? Pues estar más alertas. ¿Mediante qué? Mediante un aumento marcado en la tiroxina hidroxilasa, que a su vez estimula el eje hipotálamo hipófisis adrenales y esto a su vez, mediante retroalimentación negativa, incrementa significativamente los niveles de noradrenalina, ¿no? Otro neurotransmisor bien importante y que esto nos explica mucho de los síntomas de anedonia, abulia, etcétera, pues es una disminución marcada de la dopamina, ¿no? Que fundamentalmente provoca un círculo vicioso. Primeramente, pues una menor respuesta estriatal a la recompensa, que a su vez provoca una regulación a la baja por concentraciones menores de la misma dopamina. Y esto finalmente
pues hace que el paciente pues, tenga menos niveles de proteína transportadora de dopamina a nivel cerebral, ¿no? Y finalmente, este complejo sistema, que es el GABA, que es el sistema glutamato-GABA, que inclusive pues, el glutamato pues, se le apoda el neurotransmisor maestro, ¿no? Porque pues, básicamente altera, digamos que regula la expresión de todos los demás neurotransmisores a nivel membrana, ¿no? Básicamente si se altera el glutamato, el GABA también. Por eso precisamente los pongo juntos. Y pues el glutamato básicamente lo que hace es modular ciertas proteínas como el AMPA o el NMDA, y si se fijan, regula bastantes cuestiones en cuanto a la simnatogénesis, la expresión del BDNF y otras proteínas, así como la liberación del mismo BDNF. Así que, pues, por lo mismo, tiene muchísima influencia sobre la neuroplasticidad cerebral, ¿sí? Y esto es algo que explica bastantes de la teoría. Entonces, si se fijan, cada neurotransmisor, hasta cierto punto, explica cada componente del modelo que proponía Wilner. Hablando específicamente del GABA, se han propuesto una disminución marcada de los receptores GABA-A en las áreas parahipocampales y temporales. Pero, paradójicamente, se encuentran unos niveles un poquito más incrementados de GABA a nivel cerebral. Esto explicaría por qué algunas benzodiazepinas, paradójicamente, pudieran empeorar a largo plazo los síntomas depresivos. Sin embargo, el GABA como parte de como un potencial, digamos, antidepresivo, por así decirlo, la manipulación de este neurotransmisor como potencial antidepresivo, se descubrió hace algunos años al verse que pacientes que recibían baclofeno, que precisamente es un inhibidor del GABA, mejoraban un poco de la depresión, ¿no? Pero también se encuentra una producción baja de GABA en la corteza orbitofrontal. Ahora bien, pasemos al diagnóstico de la depresión. El diagnóstico, como todos sabemos, es primordialmente clínico. Y para ello pues, se han ideado dos sistemas de diagnóstico principales, la CIE-11 y el DSM-5. Sin embargo, una cosa que muchas veces nos cuesta trabajo es que en múltiples ocasiones cuadros depresivos que no necesariamente son trastorno depresivo mayor, sino, por ejemplo, un episodio depresivo secundario a una fase depresiva de un trastorno bipolar, muchas veces son fenotípicamente iguales y muchas veces los criterios no tienen esta fineza para discriminar este aspecto. No obstante, por eso se han ideado diseñar algunos biomarcadores que nos ayuden a dar con mayor precisión el diagnóstico de trastorno depresivo mayor, ¿sí? Puesto que además de todo esto, los antidepresivos muchas veces son dados en base con preferencias al paciente o a las del clínico, ¿no? Por ejemplo, a mí en lo personal me gusta muchísimo dar sertralina, pero pues esto también se explica porque pues dentro de mi consultorio pues tengo una población muy grande de adultos mayores. Sin embargo, las limitantes dentro de todo esto, pues es una heterogeneidad brutal del trastorno depresivo mayor, así como también la falta de entendimiento de la fisiopatología de esta enfermedad, ¿sí? Por ello, se han ideado varios usos para los biomarcadores, ¿no? Como por ejemplo, pues en cuanto al diagnóstico predictivo, ¿no? Por ejemplo, si yo saco un panel genético que me ayude a mí a predecir si algún familiar va a padecer o no trastorno depresivo mayor, moderador, y también como parte de algo que nos pudiera predecir una respuesta al tratamiento a largo plazo, ¿no? Puesto que muchas veces, se tiene dentro de las estadísticas que muchos pacientes, no responden inclusive a cuatro ensayos con antidepresivos. Claro, porque en muchas ocasiones pues se hace en contexto clínico del paciente, más no de su subtipo, ¿no? De si, por ejemplo, predomina la dopamina en el paciente o si predomina la noradrenalina, etcétera. Entonces, pues muchas veces estás, ¿no? De que le doy sertralina, no responde, le doy paroxetina, tampoco responde. Bueno, le paso un dual, le doy venlafaxina, no responde, le doy duloxetina, no responde. Pero si se fijan, no es un tratamiento que se dirija en específico a estas pequeñas sutilezas que hemos visto en cuanto al tratamiento.
Por ello, los métodos para diseñar todo, todo esto, nos hemos ayudado de la proteómica, la transcriptómica, la metabolómica. Algo que me faltó, pero que es muy importante, es la genómica, que inclusive ahorita ya se están haciendo múltiples esfuerzos con estudios GWAS para determinar el origen de la depresión. Y finalmente, y en el que me gustaría enfocarme ahorita, es en la metabolómica. En específico, ¿qué es la metabolómica? Y por definición todas las ciencias ómicas, es la disciplina científica que estudia los metabolitos y sus interacciones en el organismo. A su vez, todo el conjunto de estas biomoléculas endógenas constituyen al metaboloma. Como parte del título del artículo, pues está la palabra dirigida. Bueno, el dirigido se refiere al abordaje específico al que se estudia esta ciencia. La metabolómica no dirigida es el análisis de los metabolitos en un sistema biológico, ¿no? Es decir, pues solamente pues quieres ver pues qué metabolitos están involucrados dentro de ese sistema sin específicamente ver el por qué están esas moléculas. Para eso, precisamente, está la metabolómica dirigida, la cual se encarga de medir moléculas ya conocidas, definidas como biológicamente relevantes en ciertas muestras. Muy bien, ahora procederemos a la revisión del artículo, que como ya vimos, en español se titula Diagnóstico de la depresión mayor, basado en cambios en múltiples neurotransmisores plasmáticos, un estudio de metabolómica dirigida. Este estudio proviene de la revista Translational Psychiatry y es por estos autores, Pan y colaboradores, y tiene un factor de impacto bastante alto, ¿vale? Los objetivos del estudio fueron caracterizar los metabolitos en suero de los estadios tempranos del trastorno depresivo mayor para así identificar biomarcadores con potencial diagnóstico y a su vez evaluar el desempeño de los biomarcadores identificados. Al leer el artículo, bueno, no sé si ustedes compartirán nuestra opinión, realmente pues es un artículo que está bonito, bastante simpático, pero que en la redacción, por lo menos a mi gusto, es un tanto confusa, así que ya lo desmenuzaremos poco a poco. Por lo que se trata de un estudio observacional, analítico y transversal con dos cohortes, control y trastorno depresivo mayor versus control, trastorno depresivo mayor y trastorno bipolar, ¿sí? Como dentro del material y métodos, en la unidad médica de la Universidad de Chongqing se reclutaron a 90 controles sanos y a 129 pacientes con un episodio depresivo. A los pacientes que tenían un episodio depresivo se les hizo un Hamilton de 17 ítems y se estadificaron que 99 de estos pacientes tenían trastorno depresivo mayor unipolar y 30 pacientes tenían trastorno bipolar. Con estos pacientes, a su vez, se dividieron en dos cohortes. En la cohorte 1 sirvió para evaluar qué metabolitos se encontraban alterados en estos sujetos con trastorno depresivo mayor, mientras que en la cohorte 2 se analizaron la precisión diagnóstica de los metabolitos previamente aislados, ¿sí? Explicaré las características de la cohorte 1. Quienes fueron 50 pacientes con trastorno depresivo mayor, vírgenes a tratamiento y 50 controles sanos, mientras que en la cohorte 2, que sirvió nuevamente para determinar la precisión diagnóstica del panel, se encontraron 49 pacientes con trastorno depresivo mayor, 11 de ellos no medicados y 38 de ellos que estaban medicados, versus 40 controles sanos y 30 pacientes con trastorno bipolar, de los cuales 11 no eran medicados y 19 sí lo estaban, ¿sí? Dentro de las características sociodemográficas de los pacientes, se encontró que ellos pues, tenían una edad promedio de 36 años, un índice de masa corporal de 22, lo cual yo pienso que sí es bastante significativo, porque pacientes con sobrepeso, pues habitualmente por la teoría neuroinflamatoria pues, pueden tener una expresión completamente diferente. Y los puntajes en la depresión de Hamilton, ¿no? Que en los deprimidos pues, era de 24.6. Mientras que en la cohorte 2, igualmente, el promedio de edad fue más o menos de 36 a 37 años, el IMC pues, fue de 22 también, y el puntaje en el Hamilton fue de 23 en los pacientes con trastorno depresivo mayor versus 16 en los pacientes con trastorno bipolar. Entonces, si nos fijamos, nos vamos dando cuenta que hasta eso fue una muestra bastante heterogénea, ¿sí? Y en análisis estadístico se realizó
por prueba de chi cuadrada con datos categóricos, con variables continuas mediante prueba T de 2 colas o ANOVA, regresión logística para identificar los metabolitos con mayor predicción en la cohorte 1, y finalmente a todo esto se le realizó un análisis discriminante para determinar la sensibilidad y especificidad cuando se utilizan los grupos de metabolitos. ¿Sí? Ahora sí, ahí viene lo bueno. Vámonos a los resultados, ¿vale? Se aislaron 19 neurotransmisores. ¿Mediante qué método? La espectrofotometría líquida y de gas. Y 4 de ellos se identificaron por regresión logística binaria. ¿Por qué 4 de ellos? Porque fueron los que mayor correlación tuvieron, como ahorita ya veremos, ¿vale? Dentro de todos estos neurotransmisores aislados se encontraban que la GABA, la tiramina y la dopamina estaban fundamentalmente incrementados, y de los que estaban bajos estaban el ácido succínico, el ácido acetoglutárico, la glutamina, la L-tirosina, el triptófano y la quinureína, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos a estas gráficas, ¿sí? Esta primera gráfica, ¿no?, que parece una pirámide, esto es la correlación de Spearman, ¿sí? Básicamente los tachecitos son las cosas, o sea, son los metabolitos que no correlacionaban entre sí, mientras que los metabolitos que sí correlacionaban entre sí se les daba un valor de menos 1 hasta 0.8, ¿vale? Entonces, pues para no hacerles el cuento tan largo, entre más rojo esté esta cosa, pues es que más correlación había. Por lo mismo, se encontró mayor correlación entre la tiramina, ¿no?, que corresponde a la vía catecolaminérgica, la serotonina, la alfa-quinureína y el GABA, que es el más importante, y que, como ya veremos, posteriormente se realizó una curva ROC o curva de recibidor-operador, ¿no?, en el cual, recordando un poquito de epidemiología, o sea, las curvas ROC entre el pico máximo de la curva se acerque más al 1, se supone que mayor precisión diagnóstica tiene. Sin embargo, aquí una de las grandes sutilezas es que matemáticamente hablando, muchas veces, entre más sensibilidad haya, eso habitualmente es a expensas de que baje la especificidad, ¿vale? Entonces, si se fijan, aquí un área bajo la curva, dentro de los 3 neurotransmisores especificados, el que mayor área, digamos que el que mayor sensibilidad tenía era el GABA, pero pues es el que menor especificidad tenía de los 3, mientras que la vía serotoninérgica es el que menor sensibilidad tenía, por eso si se fijan, es el que su punto máximo se acerca menos al 1, ¿sí?, pero mayor sensibilidad tenía, ¿vale? Mientras que la vía catecolaminérgica, digamos que era el intermedio de los dos, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Porque muchas veces, si nosotros queremos una prueba de diagnóstico, lo que a nosotros, o como prueba de tamizaje, específicamente hablando, nosotros nos interesa más una sensibilidad alta, mientras que una especificidad alta nos interesa mucho más para una prueba de diagnóstico, ¿vale? Finalmente, con todo esto, se encontraron 4 metabolitos por regresión logística binaria, los cuales tuvieron mayor correlación, que ya lo veíamos en la figura anterior con la correlación esta de Spearman, ¿no?, que fueron el GABA, la dopamina, la tiramina y la quinureína, ¿vale? Muy bien. Finalmente, ya con estas 4 figuras corresponden al panel metabólico mostrado y su desempeño diagnóstico, ¿sí? Por ello, primero nos basamos en esta figura, que básicamente nos dice que sí. O sea, esta prueba es buena para discriminar entre controles sanos y pacientes con un episodio depresivo, ¿vale? Y en la corte, y esto pues se traduce en la primera gráfica, ¿no?, que nos permite discriminar con una sensibilidad del 94.12% versus una especificidad del 97.96%, con un área bajo la curva que de hecho se acerca bastante al 1, que es de 0.96, que nos ayuda a discriminar entre pacientes con episodio depresivo mayor y controles sanos, ¿sí? Y esto a su vez también es consolidado en esta segunda gráfica, ¿sí?, en la cual efectivamente, o sea, la prueba
permite hacer el diagnóstico de depresión mayor con una sensibilidad del 93.88% y una especificidad del 87.5%. Y una diferencia, sin embargo, aquí los autores también dijeron, volviendo y regresando al tema que hemos estado manejando de la heterogeneidad y de la fenomenología similar entre diversos tipos de episodio depresivo, bueno, ellos dijeron, también queremos hacer una prueba que nos ayude a ver si pudiéramos diferenciar a pacientes con un episodio depresivo unipolar versus uno bipolar. Y efectivamente, ellos encontraron que esta prueba tiene una sensibilidad del 77.55%, con una especificidad del 90%, para hacer esta discriminación entre los que se encontró en los 49 pacientes con episodio depresivo unipolar versus los 30 pacientes con episodio depresivo bipolar. Suena precioso todo esto, ¿no? Bueno, vamos a ver las limitantes de la... Bueno, vamos a discutir el artículo, ¿vale? Primeramente, al basarse en síntomas, el diagnóstico del trastorno depresivo mayor, pues es fundamentalmente subjetivo, ¿no? Sin embargo, no se han logrado identificar los roles de diversos biomarcadores en la depresión. Esto porque es importante. Pues hay varios escenarios clínicos que yo creo que a más de uno nos ha pasado, ¿no? El otro día leyendo una revisión de Boehringer, ¿no? Que pues él básicamente hace como la diferenciación entre el trastorno depresivo bipolar y un episodio depresivo unipolar. Él básicamente dice, ¿no?, que muchas veces nos encontramos ante pacientes que aparentemente pues, no tienen historia familiar de trastorno bipolar, no tienen historia familiar de trastorno bipolar o de esquizofrenia o de otros trastornos del espectro, ¿no? O no te saben cómo dilucidar bien estos datos, tampoco tienen como datos clínicos, ¿no?, que te orienten más hacia un tipo o hacia el otro. Porque a final de cuentas, pues supongamos, ¿no?, que es un paciente masculino de 30 años de edad que pues, se deprimió pues, porque lo corrieron del trabajo, ¿no? Y ¡zas! Uno le inicia, no sé, venlafaxina y ¡pum!, ¿no? Viramanía. Pues es que Boehringer dice que eso, si bien es un dato orientador hacia trastorno bipolar, es importante recalcar que un 50% de pacientes con un trastorno bipolar van a virar a manía, que ok, o sea, con antidepresivo, que ok, esto digamos que es un dato bastante orientador. Sin embargo, un 2% de pacientes con un episodio depresivo unipolar también lo van a hacer, ¿vale? Por lo mismo, pues el trastorno depresivo mayor y el trastorno bipolar son diferentes en bastantes aspectos, desde neurotransmisores, fisiopatología, etcétera, ¿no? Pero esto también intenta explicar, o esto también dentro del artículo se encontró que pues fundamentalmente sí existe un desbalance entre neurotransmisores inhibitorios y neurotransmisores inhibitorios. Por lo mismo, pues hay diversos subtipos del trastorno depresivo mayor que después o bien deberían de identificarse por ciertas características de neurotransmisores, ¿no? Es decir, predominio GABAérgico, predominio serotoninérgico y así. E interesantemente, esto también ya se está haciendo en muchas otras psicopatologías, ¿vale? Sin embargo, aquí vamos al punto negro, las limitaciones del artículo. Primeramente, pues, se deberá comparar la precisión de los marcadores en el líquido cefalorraquídeo y el tejido cerebral. Por lo mismo, pues no se cubrieron los subtipos del trastorno depresivo mayor. Asimismo, pues como pues prácticamente podríamos decir que es un estudio piloto, se requiere una muestra más grande. Y pues como solamente se basó en una población de un hospital de China, pues se requiere validar este estudio con otro tipo de poblaciones, pues para hacerlo más válido. Sin embargo, y algo que no mencionan los autores del artículo, pero que es bien importante mencionar, es que si se fijan, regresándome un poquito, realmente la curva ROC siempre se tiene que basar en un punto de corte, que ok, muchas veces es arbitrario, pero algo que, y se lo agradezco mucho, algo que nos hizo ver el ingeniero, es de que, pues esto es con respecto ¿a qué? ¿A qué punto de corte? Entonces realmente, si se fijan, nunca les mencioné un punto de corte específico, porque no lo hay, y para mí eso sí es una debilidad bastante importante, ¿no? Sin embargo, dentro de las fortalezas, es como ya lo vimos, es una muestra bastante homogénea, ¿sí? A su vez, también comparan pacientes con episodio depresivo unipolar versus bipolar.
Es decir, si nos dimos cuenta a lo largo de todo el análisis, prácticamente fueron 2 artículos al precio de uno. Y finalmente se permitió conocer que, digamos, si bien no se dio del todo, sí se pudo dilucidar cierta validez de este panel de 4 metabolitos como una probable prueba diagnóstica, ¿vale? Finalmente, el trastorno depresivo mayor es un cuadro clínico sumamente heterogéneo, cuya fisiopatología es poco comprendida y por lo mismo se están realizando actualmente múltiples investigaciones con diversos biomarcadores, no solamente para validar de una manera más objetiva su diagnóstico, sino también su pronóstico y la respuesta a tratamiento que pudiéramos tener. Por mi parte sería todo, y de entrada pues les agradezco mucho a ustedes por haber asistido a esta plática el día de hoy, y también me gustaría agradecerle especialmente pues, a la doctora Mónica Flores, quien pues desde siempre pues, me ha mostrado todo su apoyo, y al ingeniero que pues tuvo la disposición para muy amablemente pues, ayudarme a entender este artículo. Muchas gracias.